Hola amigos, bendiciones, les saluda Jordi Matamoros y aquí les traigo un tutorial de Kontakt. Bien, anteriormente en videos les explicaba acerca de los instrumentos virtuales o sintetizadores virtuales, entonces vamos a hablar de Kontakt. Bien, Kontakt es uno de los sintetizadores virtuales, digamos, o instrumentos virtuales que tiene la capacidad de cargar librerías en formatos NKI, ¿sí? Tipos de formatos como vamos a cerrar esto, tipos de formatos como estos, ok. No sé si aprecian acá el tipo de formatos Kontakt NKI. Entonces estas son librerías, son archivos que los podemos abrir de algunas maneras en Kontakt. Por ejemplo, acá le damos enter o le damos algún clic y va a salir el instrumento. Acá lo cerramos. Entonces nos vamos a enfocar en Kontakt. Pero antes de esto, ¿qué necesito para tocar con instrumentos virtuales? Bueno, así rápidamente necesitamos un piano controlador, eh, ya sea un teclado con alguna entrada MIDI o alguna entrada USB para hacer la conexión a la computadora. Eh, Preferiblemente que tenga sensibilidad y aún más ventajoso si es tecla contrapesada. Luego de esto necesitamos una interfaz de audio. Yo tengo una por acá, es un poco sencilla. Esta es una Behringer Xenix Q502 USB, pero esta para empezar, digamos que no la vamos a necesitar. De hecho, ahorita no la estoy utilizando para empezar a usar Kontakt o para empezar a aprender un poco los instrumentos virtuales. Una interfaz de audio la necesitamos para poder sacar nuestro sonido de la computadora y convertirlo ya a un sonido un poco más profesional para, para ya pasarlo a nuestro equipo de sonido o lo que vayamos a utilizar, a nuestros monitores o las bocinas que vayamos a utilizar, sí. Aparte que una interfaz de estas, bueno, sirve para grabación, en inputs, outputs, para hacer cualquier tipo de grabación de música en la computadora. Eh, Hay distintos tipos, por ejemplo, bueno, esa que les enseñé es una Behringer bastante sencilla y muy económica en el mercado, alrededor de 50-60 dólares, pero después hay de mucho más calidad y por ejemplo las Focusrite, las M-Audio, las Motu, pero bueno, yo con esta estoy trabajando por los momentos bien. Luego, y bueno, les mencionaba el teclado controlador, la interfaz de audio y más adelante les voy a hablar, se los voy a enseñar por acá, un controlador MIDI como este es un Korg Nano Control 2 para otra aplicación, otro programa que voy a estarles haciendo un tutorial de cómo se utiliza, que es el Ableton. Un controlador de esos nos da mucha ventaja a la hora de tocar con instrumentos virtuales. Pero bueno, vamos en materia con el Kontakt. Bien, esta es la interfaz del Kontakt. Es un poco sencilla y el programa es muy amplio. Voy a enseñarles cosas básicas eh, de las que yo utilizo. Entonces nos vamos acá a las opciones o acá en File y Options y tenemos aquí parámetros, tenemos configuraciones de la aplicación, pero bueno, importante configurar aquí en el engine si nuestra computadora tiene 2, 4, 3 procesadores, cuando lo vamos a utilizar en modo standalone. ¿Qué es el modo standalone? Bien, el modo standalone es cuando utilizamos un VST, por ejemplo, solo como estoy utilizando el Kontakt,
porque el Contact lo puedo utilizar en otros programas como ya sea en MazeStage, que es exclusivo para Apple, en Ableton, que es el que yo utilizo, en Logic Pro, en Cubase, pero cuando lo utilizamos solo el Contact, entonces lo estamos utilizando en modo standalone. Eh, y es bueno configurar esto de acuerdo a nuestra máquina, a nuestro procesador. Luego de esto nos vamos acá a la pestaña del audio, donde es muy importante configurar el driver de sonido. Eh, el Wasapi es el que todos tenemos por defecto con la interfaz que trae nuestra computadora. Bueno, por la interfaz que trae nuestra computadora por defecto. Y aquí vemos el dispositivo que es el que traen la mayoría de las computadoras, un Realtek, dice High Definition. Aquí tenemos el sampleo y la latencia, pero ya cuando tenemos instalado una interfaz de audio, por ejemplo, aquí yo tengo la de Lazio, no lo voy a seleccionar porque si lo selecciono pierdo el audio, pero tengo la de Lazio que la utilizo ya sea la interfaz de audio que les enseñé, ese es el driver, o si no para mi sintetizador les había dicho es un Roland Phantom FA08 que tiene su propia interfaz de audio. Entonces configuramos esto de acuerdo a si lo vamos a utilizar con el audio de la computadora o si lo vamos a utilizar con una interfaz de audio. Es importante recordar que si instalamos una interfaz de audio debemos instalar los drivers, y si no trae drivers utilizamos el ASIO for All. Luego vamos a la pestaña del MIDI. Bueno, aquí ven los dispositivos que el FA es de mi sintetizador, que trae varios parámetros de cómo configurarlos en modo MIDI. Aquí en la parte del input es como lo vamos a utilizar. Ahorita nada más tengo seleccionado uno, podemos seleccionar los tres, le damos clic y le damos al puerto que queremos en el que salga nuestro MIDI. Este es nuestro teclado controlador, entonces el MIDI es el input que vamos a tener la señal para poder utilizar el sonido o para poder utilizar la señal en el contact. Si no me doy a entender en algunas cosas pueden preguntarle, con mucho gusto yo les estaré respondiendo. Por ahí les dejo también mi página de Facebook, bueno, mi perfil de Facebook, donde con mucho gusto les voy a estar ayudando. Entonces esto básicamente es lo que se configura. Y luego nos vamos a la interfaz del contact. Tenemos el browser, el buscador. Ven, si lo tocamos se esconde esta parte, donde si su contact lo instalaron por primera vez, acá va a aparecer la pestaña en librerías, pero acá no les va a aparecer nada porque no van a tener librerías instaladas. Aquí podemos agregar librerías, pero solamente librerías oficiales. Estas librerías que tengo acá, algunas son librerías no oficiales de instrumentos como, bueno, Motif, les había enseñado la vez pasada, como Roland. Por acá, bueno, tenemos un S90 de Yamaha, tengo un Nord Stage, tengo Korg, tengo Roland, que son librerías no oficiales, como también tengo algunas oficiales, que estas son de paga, como el Alicia Keys, muy buena, el de Gilman, The Grandeur, el Maverick, el Retro, pero son librerías de paga. Y bueno, la mayoría de esas que les mencioné son pianos acústicos, excelentes pianos acústicos, son exclusivos todos para Contact, ¿sí? Hay otros pianos acústicos que después les voy a enseñar en formatos de Virtual Instruments o VSTs para utilizarlos con algunos otros programas. Entonces, bueno, aquí ya les decía, ese es el buscador, les va a aparecer esto. Aquí tenemos los archivos que nos podemos ir directamente a donde tenemos
nuestros archivos para poder utilizar nuestro instrumento. Por ejemplo, acá un Full Grand Concert piano de Motif. Y bueno, acá tenemos la salida master, esa siempre va a estar escondida. La información acá abajo que nos da una pequeña información acá de donde nos situamos. Por ejemplo, muestra los instrumentos de la biblioteca. Acá ahí va explicando un poco de la información de donde nos vamos situando. Los outputs, las salidas principales. Yo ahorita tengo 4 principales y 4 auxiliares, pero cuando ustedes lo instalan solamente les va a salir 2 principales, los ST. Aquí mostramos el teclado, lo quitamos. Este clic es una búsqueda rápida para, creo que, instrumentos por si los seleccionamos favoritos, pero sinceramente no le doy mucho uso, entonces no se utiliza. Los archivos a la hora de cargar instrumentos, las opciones que les había mencionado, y estos de purge no lo toco ahorita porque es para resetear nuestra memoria por si tenemos muchos instrumentos cargados y los quitamos, entonces para resetear nuestra memoria. Aquí vemos el uso de la memoria, las notas, no sé si ven, el uso de CPU y el uso del disco, que es muy importante estar checando, depende cuántos instrumentos tengamos cargados, que nuestro CPU no se vaya a cargar completamente. Sí, y bien, como vieron, bueno, ahorita cargué acá un piano, voy a cargar otro para que lo vean. Por ejemplo, bueno, acá un chord, de los que me gustan mucho, el Taino. Vamos a esperar unos segundos a que salga. Y ups, esos sonidos porque se está cargando. Depende de su máquina, puedo dar un poco más, un poco menos, pero ok, ahí lo tenemos. Entonces, ven que acá dice multirack, es que es un rack en el que podemos cargar varios, valga la redundancia, ¿verdad? En el que podemos cargar varios instrumentos hasta 16, luego tenemos de 17 a 32 y ahí, pero es una exageración, no creo que lleguemos a cargar 16 instrumentos lo mucho. Y bien, esta llavecita inglesa creo que se llama, aquí tenemos toda la configuración del instrumento, ya vamos a entrar ahí un poco. Aquí tenemos muy importante el canal MIDI en el cual estamos recibiendo la señal desde nuestro piano. Vean que si toco mi piano, solo el instrumento de arriba es el que está recibiendo señal, porque este instrumento de abajo, el Dino, está en el canal 2. Aquí, si queremos recibir señal del mismo instrumento, nos vamos acá, el que ya tenía, no sé si recuerdan en MIDI, el que ya tenía habilitado para recibir señal, y tocamos en este caso en el canal 1. Ahora si toco el piano me van a sonar los dos, no sé cómo va a sonar esa combinación. Vamos a ver. Ups, sorry. Sorry por el dedazo. Bueno, luego podemos ponerle mute a los instrumentos para que solo suene el que queramos. Esto aclaro, si tenemos conectado otro piano, entonces lo podemos poner, seleccionamos el dispositivo y lo ponemos en el canal respectivo. Pero bueno, ahí no me va a sonar ninguno porque lo tengo muteado. Acá si lo desmuteamos me va a sonar solo el Dino porque ese es el que tengo habilitado, y así sucesivamente. Luego de eso, bueno, tenemos
el toneo, tenemos perdón, el, siempre se me olvida el nombre de esto, el paneo. Este es el volumen principal, digamos, la salida principal. Sí, dentro de algunos parámetros acá. Ahora nos vamos a esta configuración que ya les decía. Aquí podemos esconder algunos parámetros que tengan los instrumentos. Por ejemplo, bueno, ven, este acá tiene algunos parámetros y algunos otros parámetros del instrumento. Hay unos que no traen, por ejemplo, este sí trae. Este no trae, solamente este. Y aquí lo podemos esconder si queremos tenerlos más visibles. Nos vamos a la llave francesa, a la llave inglesa, y esta es toda la configuración del instrumento. Aquí, para quienes sepan un poco de sintetización y de configuración de sintetizadores, van a entender un poco más de esto. Pero no se deberían de meter. Bueno, si gustan pueden investigar y travesear un poco por acá, pero no deberían de alterar estos parámetros porque van a cambiar su instrumento y pueden desconfigurarlo realmente a como es su sonido. Lo único que yo utilizo de acá es esto, la velocidad de las notas o la velocidad de las teclas o la velocidad de la señal, no sé cómo lo entiendan, a la hora que yo toco. Por ejemplo, aquí estoy tocando suave. Es como la sensibilidad, pero entonces entre más alto lo tenga en un 100%, si toco muy suave no va a sonar. Y para que ella tenga su máxima expresión tendría que golpear muy duro. Esto depende a su piano o a su controlador. A mí me gusta usarlo en un 30% porque no me gusta golpear mucho el piano. Eh, ok, entonces ustedes usan la velocidad. Ya les dije, es como la sensibilidad, para que lo podamos entender un poco mejor. Ustedes la utilizan a como ustedes gusten. Si un instrumento, vamos a ver si este otro trae velocidad, eh, acá la plegamos y la desplegamos. La mayoría de instrumentos traen sus propios parámetros. Ok, vamos a ver. Si este instrumento sí trae velocidad, también hay unos que no traen. ¿Cómo le agregamos velocidad? Tocamos clic derecho sobre el volumen, External Sources, y bueno, aquí como pueden ver podemos agregar muchos parámetros, y aquí tenemos velocidad. Agregamos este, vamos a ver, y ahí le apareció otra velocidad, pero bueno, vamos a quitarlo. Sí, ok. Bueno, ahí no lo puedo quitar, no sé por qué no me dejó, pero cuando cierro el instrumento, si ustedes se ponen a travesear, por ejemplo, eh, y ya no quieren que todo eso se guarde, simplemente cierran el instrumento y no guardan los cambios, ¿sí? Les recomiendo, como les decía, que no meterse mucho en esa parte. Sí pueden investigar, pero algún problemilla que tengan y lo guardan, después el instrumento les va a quedar desconfigurado. Se lo digo por experiencia propia.
Y pues bueno, vamos a abrir otro instrumento por acá, este S90. También hay que esperar unos segundos a que salga, que ahí lo tenemos. Este es un excelente piano. Y esto que aparece acá es la memoria que consume. Hay instrumentos que consumen, por ejemplo, 10 megas hasta 500, 600, 800 megas, 1 giga, depende el tamaño de la librería y del sampleado que tenga el instrumento. Y muchas veces, entre más memoria consuma, eh, puede que sea un muy buen instrumento, pero a veces instrumentos muy livianos como suenan muy bien. Entonces ven, este también tiene otros parámetros. Voy a mostrarles cómo suena este S90. Muteamos el de arriba y ok. Entonces, y todos estos son parámetros del instrumento propios que se pueden, eh, que los podemos configurar. Estos parámetros sí pueden travesearlos un poco más. Entonces, bueno, básicamente esto va siendo el tutorial eh, muy básico de cómo utilizar el Kontakt. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco de cómo se utiliza. Como les mencionaba, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ya sea por acá por YouTube o en mi perfil de Facebook. Pues eso sería, y muchísimas gracias, bendiciones.